Hola, buenas. Somos José Ignacio Martínez de la Osa y David Casado, residentes de tercer año del ESO de Sevilla, de los centros de salud Don Paulino García Donás y de Nuestra Señora de la Oliva, respectivamente, y vamos a presentaros una sesión dedicada al síndrome coronario crónico en atención primaria. Estos son los temas que vamos a dedicar, ¿vale? Vamos a hablar fundamentalmente de tres situaciones que se dan en atención primaria, que son abordar el diagnóstico inicial del paciente con dolor torácico y disnea y sospecha de enfermedad coronaria y hablar en ese punto del tratamiento, ¿vale? Antianginoso, cómo podemos empezar una atención primaria y también un poco hablar a nivel de efectos secundarios y mecanismos de acción. El seguimiento de pacientes ya diagnosticados de angina estable, cómo hay que seguirlos en primaria. Y por último, el cribado de enfermedad cardiovascular en sujetos asintomáticos, ¿vale? La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, ¿vale? Es un proceso crónico que se caracteriza por la formación de una placa aterosclerótica, obstructiva o no obstructiva en las arterias epicárdicas, ¿vale? Es una enfermedad crónica, progresiva, que por eso se mandan los tratamientos para detener la progresión o incluso hacer que se reduzca la placa. Y por otro lado, es una enfermedad que tiene un carácter dinámico, pues no es algo infrecuente que un síndrome coronario crónico pase por fases de síndrome coronario agudo, porque hay una rotura de la placa que o bien obstruye totalmente, teniendo una escasez, o ocluye parcialmente, teniendo una escasez, ya sea tipo angina inestable o IANSES, ¿vale? Bueno, a nivel de justificación de este trabajo, decir que esta es una enfermedad que supone el 42% de muertes anuales en la Unión Europea, con un gasto anual de 200.000 millones de euros, ¿vale? Lo dicho, la segunda causa de muerte en el mundo. Y aparte, en España no hay unos datos realmente establecidos, pero si hablamos de una población, por ejemplo, como Estados Unidos, podemos decir que 15 millones de personas menores de 20 años, mayores de 20 años, padecen cardiopatía isquémica. Bueno, empezamos con el primer bloque temático de esta sesión. El paciente con dolor torácico nos llega a consulta con disnea y tenemos que ver si encuadramos ese síntoma dentro de un perfil isquémico de cara a realizar las pruebas convenientes y mandar el tratamiento adecuado. Lo primero, a la hora en este caso, se sigue una estrategia diagnóstica gradual que consiste en 6 pasos. Primero hay que evaluar los síntomas y realizar un examen médico, ¿vale? A través del cual encuadraremos lo que es el síntoma dentro de un perfil isquémico. Después, en segundo, hay que considerar las comorbilidades, la calidad de vida y ver si el síntoma nos cuadra dentro del perfil isquémico, por si tenemos que buscar otros datos, porque claro, si tenemos un paciente que sí, claro, sospechamos una angina estable, pero el paciente tiene muy mala calidad de vida, no tiene ningún sentido hacer una prueba invasiva. Procederemos a poner tratamiento médico directamente y realizaremos el proceso diagnóstico con las mínimas pruebas requeridas para ello, ¿vale? De cara a que el paciente, a que no hagamos un encarnizamiento terapéutico ni diagnóstico del paciente. Después solicitaremos las pruebas diagnósticas en primaria. Las que tenemos a mano son el electrocardiograma en reposo, la analítica y la radiografía. Aquí habla de la ecocardiografía, pero por lo menos en Balme no tenemos la opción de pedirla. Después, con todos los datos estos que tenemos que evaluar la probabilidad pretest y clínica de enfermedad coronaria. Pues realmente donde tienen importancia las pruebas en los pacientes que dudamos, porque el paciente que tenemos muy claro que no hace falta iniciar nada, y el que tenemos muy claro que sí, pues pondremos tratamiento de primera hora y ya lo que habrá que valorar si hacemos alguna prueba invasiva eh, de cara a estratificar el riesgo y hacer si hay que poner algún stent, hay que revascularizar y demás para reducir el número de eventos anginosos. Después, en el paso número 5, ya hemos evaluado la probabilidad y ahora vamos a seleccionar las pruebas, que tenemos prueba no invasiva, invasiva
y dentro de las no diagnósticas tenemos las funcionales y las de imagen. Y por último, el sexto paso es la estratificación de eventos posteriores que puede padecer un paciente con enfermedad coronaria, porque eso es lo que nos va a dar la clave de si hay que hacer un cateterismo o no, para buscar la revascularización del paciente. El primer paso, pues lo fundamental aquí es una historia clínica donde tendremos que recoger los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular del paciente, sobre todo si los familiares tienen menos de 40 años. Tendremos que buscar también factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad y después interrogar cerca del síntoma guía, ya sea el dolor torácico o la disnea. Dentro del dolor torácico de perfil isquémico tenemos que ver 5 categorías. En primer lugar, la localización, que es un dolor normalmente retroexternal, que el paciente señala a nivel de puño cerrado, ¿vale? Lo localiza difusamente en zona retroexternal y se irradia a mandíbula, epigastrio o miembro superior izquierdo, ¿vale? Que tiene un carácter opresivo. La duración en casos de angina estable es menor a 20 minutos. Si dura más de 20 minutos ya estamos hablando de otro tipo de dolor, ¿vale? Y con los síntomas acompañantes. Ese cortejo vegetativo del que hablamos siempre, esa náusea, sudoración, que nos puede estar dando una imagen de que estamos en una situación de mayor gravedad o nos ayuda también a encuadrar el dolor isquémico dentro de un perfil típico. Y después están los factores modificadores, que característicamente en el dolor de perfil isquémico es el aumento con el esfuerzo y que cede rápidamente con el reposo, el alivio rápido con nitrato, que eso me gustaría puntualizar, que muchas veces vemos urgencia y le damos una cafeína al paciente y el paciente tarda pues, media hora en aliviarse y eso realmente no es una característica del dolor anginoso, porque el alivio tiene que ser en los primeros 5 minutos. Después tenemos otra serie de características, como puede ser la angina de calentamiento, que la tenemos que tener en cuenta con respecto a los factores modificadores. Hay dolores torácicos opresivos de perfil isquémico que disminuyen con el ejercicio y por eso hay que estar pendiente, porque hombre, todo no va a encuadrar dentro de un perfil, digamos, más académico que ven en los libros. Después ya está la práctica que dista un poco de la teoría muchas veces. Bueno, el segundo paso es la evaluación de las comorbilidades y de la calidad de vida. Y también poner en duda si estamos realmente ante un dolor isquémico, por lo que hemos hablado. De cara a este paciente vamos a recurrir a medidas invasivas, hay que realizar un proceso diagnóstico, digamos, más intenso, o realmente es un paciente que podemos tratar del tirón y no hace falta tampoco hacer una heroicidad, por el tema de que el paciente tiene una calidad de vida que tampoco necesita lo que hemos hablado, un encarnizamiento diagnóstico. ¿Vale? Después tenemos el tercer paso, ¿vale? Que son las pruebas diagnósticas en atención primaria, que son el electroanalítica y la radiografía de tórax. En el electro fundamentalmente detectamos alteraciones de la repolarización. Ya estamos hablando de lo que es el aumento, descenso del ST, alteraciones en la onda T, pero aparte podemos ver hallazgos indirectos de lo que es de la enfermedad coronaria, como pueden ser las ondas Q, que indican un infarto antiguo, alteraciones en la conducción, un bloqueo de rama, un bloqueo auriculoventricular, que nos dan una pista de que ahí ha podido haber algo, ¿vale? Y aportan información si tenemos que derivar al paciente. Después, a nivel analítico, hay que pedir un hemograma de cara a descartar una anemia y una bioquímica con glucosa basal, perfil renal, glicada, perfil lipídico y si sospechamos hipotiroidismo hormonotiroidea. La radiografía de tórax realmente es una prueba que no debe de ser mandada tampoco a todo el mundo, porque la información que aporta es poca, aporta información sobre todo si sospechamos insuficiencia cardíaca, porque nos puede hablar de una cardiomegalia o un pinzamiento de los senos costofrénicos, que habláis de que haya un fallo de bomba, ¿vale?
Y después si sospechamos un dolor torácico atípico. Bueno, estamos ya con el cuarto paso, que es la evaluación de la probabilidad pretest. Al final, el tema del dolor torácico es un juego de probabilidades. Esto conlleva un gasto de recursos enorme, el tema del proceso diagnóstico de un dolor torácico. Por tanto, hay que saber qué paciente, el paciente candidato, para, digamos, meternos en faena y diagnosticar, vamos, y meternos más concienzudamente a confirmar el diagnóstico. ¿De qué depende la probabilidad de pretest? Depende de la prevalencia de la población estudiada, de las características del dolor, que hemos hablado antes, del sexo, siendo más frecuente en varones, y en mujeres ya empieza a igualarse la frecuencia después de la menopausia, y características individuales del paciente. No es lo mismo un paciente de 20 años que está perita, que no tiene ningún tipo de síntoma, perdón, de comorbilidad, que un paciente añoso de 65 años que tiene una insuficiencia renal crónica, que tiene diabetes, que todo eso son, digamos, papeletas para tener un dolor torácico. Aparte, alteraciones en electro y también la visualización de calcio coronario en el angioTAC. Una vez que tenemos todos estos datos, porque al final es recabar información para decir, este paciente puede tener dolor torácico, y es lo que hemos hablado. ¿Que tenemos muy claro que no? Pues en principio considerar otras causas de dolor torácico. ¿Que tenemos claro que sí? Pues iniciar tratamiento y realizar alguna prueba no funcional y meternos ya también en ver si es necesario hacer una estrategia invasiva. Y sobre todo, donde realmente se parte el bacalao en este proceso es en los pacientes que tienen una probabilidad pretest intermedia, porque son los que nos generan dudas y son realmente a los que les vamos a sacar más rentabilidad a las pruebas diagnósticas. Después, en el paso 5 está ya la selección de pruebas, que tenemos funcionalmente las no invasivas, ¿vale? Dentro ya las funcionales, que están el electroesfuerzo, la ecoresonancia de estrés, la eco o la resonancia de estrés, el SPE, el PET o de imagen, el angioTAC. Vamos, las no invasivas y dentro de ellas las funcionales son las que tienen mayor potencia diagnóstica, ¿vale? Cada prueba tiene una franja de probabilidad de dolor torácico en las que, digamos, tienen una mayor rentabilidad. En pacientes que tengan muy baja probabilidad, pues realmente a lo mejor el electro de esfuerzo puede servir para descartarlo, pero ya en otro rango de probabilidad hay que recurrir a la eco de estrés o al SPECT, que tiene mayor potencia, ¿vale? Y después tenemos, dentro de las invasivas, tenemos la angiocoronariografía invasiva. Después realiza una prueba no invasiva de imagen, ya sea la angioTAC o una angiocoronariografía. Posteriormente hay que realizar pruebas no invasivas, porque aunque se vean estenosis a nivel anatómico, no todas tienen repercusión funcional. Y es con las pruebas funcionales con las que conseguimos detectar si esa estenosis realmente es relevante, si causa problemas al someter al corazón a una isquemia, sea farmacológica o de ejercicio. Bueno, y ya estamos ante el último paso, que es aquí hay una figura un poco de los perfiles que tiene que tener cada paciente para realización de una prueba, algo como hemos hablado de las probabilidades. Por ejemplo, las pruebas no invasivas tienen mayor utilidad si la probabilidad clínica es alta, si la revascularización va a ser probable. Y después hay dos apartados que en verdad también tienen relevancia, porque si en el centro no hay experiencia de realización de la prueba y se realizan otras pruebas, pues se realizarán las que el centro tenga experiencia, ¿vale? Y así con el resto de pruebas. Aquí he destacado el electro de esfuerzo porque es algo que vivimos mucho de residente en urgencia, el manda UDT, y me gustaría dar un poco más de información acerca de esta prueba, que si bien no es la de mayor potencia diagnóstica, tiene su lugar dentro del grupo de pruebas. Es útil sobre todo para descartar dolor torácico isquémico en pacientes con una probabilidad pretest intermedia baja. Lo que mide es una depresión del segmento ST mayor de 0,1 milivoltios, que persiste al menos 0,06 o 0,08 segundos tras el punto J, y que debe ser realizado sin la influencia de fármacos.
Lo que pasa es que esta prueba tiene varias limitaciones. Si el paciente no puede correr o no puede alcanzar la frecuencia máxima requerida para decir que hemos realizado una prueba de calidad, pues no vale. Al igual que si tiene alteraciones en la conducción o bueno, también el porcentaje de falsos positivos que presenta en pacientes que tienen hipertrofia ventricular, alteración del equilibrio ácido básico, alteración de la conducción, fibrilación auricular y uso de digoxina. Y por último estamos en el paso número 6, el último, que es la estratificación del riesgo, ¿vale? Que no es más que ver según los síntomas, la ecocardio de reposo y las pruebas funcionales no invasivas, ve el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar un evento isquémico que le pueda causar la muerte. El riesgo se mide, a diferencia de lo que usamos en primaria, del score que mide la mortalidad a 10 años, aquí se usa el riesgo anual de mortalidad, que se considera alto cuando es mayor del 3%. Y el objetivo de esto no es más que identificar a pacientes de alto riesgo que se puedan beneficiar de la revascularización más allá de la mejoría de síntomas. Así que nada, en resumen, tres pasos. Los 6 lo convierto en 3. Ve un paciente que te llega con dolor torácico y evaluar la probabilidad clínica que tiene este paciente de tener una cardiopatía isquémica. Con eso tenemos la probabilidad pre-T y en función de eso vemos si hay que pedir pruebas, si no hay que pedir pruebas o si estamos en una situación que quizás haya que hacer un proceso diagnóstico más suave, en el caso de los pacientes más comórbidos, ¿vale? Después, lo que hemos dicho, las pruebas no invasivas, cuando hay dudas, que es lo fundamental, y la estratificación del riesgo para ver quién se puede beneficiar de una revascularización para reducir, para mejorar la calidad de vida y reducir el número de eventos anginosos potencialmente mortales.